Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Elvira y soy bibliotecaria del nivel primario de Biblioteca Salle Jones. ¿Cómo ha sido tu trayectoria trabajando como bibliotecario? Yo empiezo en el año 2010. En realidad, no en el nivel que estoy ahora, empiezo a trabajar en la Escuela Normal de Recuperación, que en esa época funcionaba en el turno de la tarde. Tampoco estaba recibida, me faltaban 5 materias para recibirme. Empiezo a trabajar sin saber en realidad el ambiente en el que me estaba metiendo y la población con la que iba a trabajar. En su mayor parte, los niños que estaban en el colegio y en ese turno eran niños con autismo en muchos casos, en sus diferentes niveles de profundidad, algunos con alguna discapacidad, algunos con algunos problemas más de tipo intelectual. Y no neguemos, en nuestra formación no nos preparan para ese tipo de población, así que fue un choque enorme y al mismo tiempo fue lo que me terminó impulsando en muchos sentidos en lo que yo ahora siento que es mi especialidad con respecto al libro álbum, eh, con respecto a lo que es narrar cuentos, con respecto a lo que es armar talleres de lectura. Porque bueno, uno empieza a recurrir a mil y un herramientas como para lograr conectar al niño con el libro desde las particularidades que cada niño tiene, en realidad. Hablabas que la carrera quizá no te preparaba para algunas cosas. Al contrario, entonces, ¿en qué sentís que sí te pudo formar a la hora de lo que después fue tu desempeño en las bibliotecas? En muchos sentidos me preparó para ser flexible, pero tampoco tanto. O sea, ser flexible, pero tampoco perder la identidad y el sentido que tiene nuestra labor, ¿sí? Uno atiende personas, uno básicamente cumple una función de servicio, pero el atender personas no significa que uno tiene que perder lo que básicamente constituye una biblioteca como es. Tiene que ser un lugar abierto, tiene que ser un lugar lo más democrático posible, pero sin perder las cuestiones básicas de la normativa dentro de una biblioteca, que no es lo mismo que estar en un patio, que no es lo mismo que estar en una cantina, que no es lo mismo que estar en el pasillo, que no es mantener cierto respeto al que estudia, al que lee y al ambiente que uno quiere generar, en realidad. Técnicamente hablando, por supuesto, nosotros si bien entramos en una biblioteca que ya estaba bastante organizada, sí empezamos con la cuestión de automatizar la biblioteca porque solamente teníamos un catálogo de ficha manual y nada más. Entonces, si bien la clasificación ya estaba, si bien, o sea, se seguía la normativa general de las ISBD, de clasificar con la CDU y demás, esta cuestión de la automatización y de la recuperación de los libros cuando venían a hacernos cualquier consulta, la empezamos en realidad a implementar cuando nosotras empezamos a trabajar. O sea, nuestros compañeros que eran anteriores a nosotras, eh, no, también, o sea, eran gente muy grande, gente que no estaba ayornada a la tecnología. Y yo creo que en muchos sentidos fue el primer cambio que impulsamos acá adentro gracias a la formación en realidad de la carrera. En ese sentido, ¿cómo se mantiene una trabajando en bibliotecas actualizada con todo el avance tecnológico que hay? Cuesta, lo intentamos hacer lo más posible, pero el presupuesto es escaso y hasta nulo. Eh, es muy difícil el tema de lograr cierto reconocimiento y también cierto apoyo económico dentro de una institución. Es difícil, porque se priorizan otras cosas. Entonces, si bien nosotras nos mantenemos lo más que podemos actualizadas en cuanto a sistema y demás, hay sistemas que nos encantaría tener, pero que para la instalación y para poder básicamente correrlo y migrar y demás, no es barato. Entonces nos limita un montón, porque
muchas veces casi que no conseguimos dinero como para comprar libros, menos aún ahí sí para cualquier actualización tecnológica que necesitemos. Es todo un camino, se logra un montón, pero se logra un montón básicamente cuando se dan cuenta de que sos un organismo activo dentro de la institución, de que la biblioteca se mueve un montón, de que uno trabaja un montón. Una vez que uno visualiza con las personas correctas el trabajo que uno hace, tal vez se transforme en un poco más de apoyo. Lo intentamos, pero cuesta. ¿Y qué clase de iniciativas se llevan a cabo usualmente? Digo, no solo en lo que ha sido tu trayectoria trabajando en las bibliotecas, sino en otros ámbitos o en otras bibliotecas, otra gente. ¿Qué clase de iniciativas crees que intentan llevar a cabo para que la biblioteca tenga un lugar un poco más importante dentro de la comunidad o dentro de las instituciones? La cuestión es marketing. El modo de lograr que se visualice una biblioteca es que una biblioteca se mueva. Al cambio del paradigma de bibliotecario anterior al bibliotecario nuevo, que priorizaba básicamente los libros en el estante y los protegía, en muchos sentidos, o sea, nuestro paradigma es priorizar los espacios ocupados por personas. Entonces, en su momento, y más que nada ocurrió cuando yo cambio de turno, porque yo antes estaba a la tarde, empecé a trabajar a la mañana. Empiezo a trabajar a la mañana y la primera decisión que termino tomando, en realidad por una cuestión de marketing, era, yo necesitaba que los niños me conocieran. Y el modo más sencillo para que me conocieran era la hora de cuento. Entonces, nosotros estamos en el subsuelo. No es precisamente un lugar muy accesible para los alumnos. Antes no solían venir mucho a la biblioteca. La cuestión de pasar el recreo en la biblioteca no era para todas las personas, no era para todos los niños. Y la verdad es que tampoco teníamos un ambiente muy invitante para eso. Cuando yo tomo la decisión de retomar las horas de cuento, en realidad lo hago por una cuestión de que en vez de ser la bibliotecaria la que vaya al aula, fueran los niños que vinieron a la biblioteca. Y una vez trayéndolos, fue en realidad empezar a darles la idea de que la biblioteca era un espacio para ellos. Era un espacio que sí estaba para estudiar, sí estaba para investigar, sí estaba para estar en silencio, ponele, para leer, pero también un espacio recreativo en el que pudieran encontrar un lugar seguro. Un lugar seguro, un lugar tranquilo, un pequeño lugar para cuando no quisieran estar en el caos del patio, pudieran tener una silla y una mesa para compartir, un par de juegos para jugar con otros y un ambiente que los invitara en libertad a hacer lo que quisieran dentro de nuestras mismas reglas, por supuesto. Recién hablabas que algo que hiciste fue tratar de hacer que los niños te conocieran. ¿Sentís que al quizá no tener tanto contacto con las bibliotecas o los bibliotecarios, se pueden generar prejuicios o mitos alrededor de esas figuras? Sí, guarda, que fue difícil y yo creo que también en muchos sentidos, o sea, yo replico tal vez así ciertos comportamientos, porque cuando uno trabaja con niños, en realidad tenés la cuestión de que vos tenés que darle el espacio de libertad, pero también al mismo tiempo tenés que enseñarles básicamente a cómo comportarse dependiendo del ambiente. Entonces, vos podés ser muy permisiva, pero tampoco tanto. Pero ¿qué pasa? O sea, es lo que yo siempre les digo, y lo digo en chiste, pero tal vez no, es que la bibliotecaria es una persona rígida. Podemos ser muy amables, podemos ser muy cariñosas, pero no tenemos el nivel de amabilidad y cariño tal vez que encuentra una maestra. Podemos tener ciertos comportamientos ya casi maternales, pero aún así sostenemos cierta, ponele que rigurosidad. Porque bueno, es necesario. Sí, lo del tema de que cada vez que entran uno los saluda, uno los reconoce como personas, uno los invita, se ríe con lo que te dicen, porque la verdad es que son súper graciosos, son súper graciosos, son súper tiernos,
son terriblemente tiernos muchas veces. Y en esto de reconocer, o sea, la propia infancia en ellos mismos es como que también te hablan de un montón. Ellos se dan cuenta, entonces se empiezan a relacionar, no solo con el libro, no solo con el espacio, sino también con una, desde otro lugar que no comparten tal vez con ni su mamá, ni su maestra, ni su vicedirectora, ni nadie más. O sea, es como la bibliotecaria. Acá pueden venir a decir lo que leyeron en el verano, te pueden venir a contar sobre sus mascotas, te pueden venir a contar sobre un montón de cosas porque el libro le transversaliza la vida y es simplemente un tema para hablar. Y bueno, muchas veces hablan con nosotros. Otra de las cuestiones que nosotras hacemos un montón acá en la biblioteca es decorar. Decoramos todos los años con una temática especial y casi siempre utilizamos esos momentos de decoración durante la mañana. Y claro está, cuando ellos caen y te ven decorando, es como, señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿te puedo ayudar? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y entonces uno los invita a participar, aunque sea una mínima cosa, a hacerlo. Y ellos después, o sea, pueden ver esa misma obra o decoración que uno crea y que ellos participan, la ven cristalizada en las paredes, en las estanterías y demás, y entonces es como que se sienten como más afianzados y más amigados con el espacio de biblioteca y con la bibliotecaria. ¿Y qué papel sentís que juega en tu vida dedicarte a esto? Y en muchos sentidos casi que lo es todo. Em, yo soy Elvira y soy bibliotecaria, o sea, es como, es parte ya de mi identidad. Después de tomar la decisión de en realidad estudiar como bibliotecaria, yo me di cuenta de que era mi espacio, mi ambiente y es mi trabajo y es algo que disfruto un montón. Primero porque es divertido, segundo porque es muy enriquecedor, tercero porque al final del día es como uno se siente que ya cumplió cierta función, que hizo todo lo que tenía que hacer, que logró darle a la persona que necesitaba lo que necesitaba. Y que bueno, o sea, esas pequeñas cuestiones generan también mella en otro y uno va generando memoria y va generando lazo y va generando un buen espacio para estar. No es solamente para trabajar, es para ser. Entonces, o sea, es una muy buena parte, es una gran parte de mi personalidad, es una gran parte de mi vida y es lo que soy en realidad. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de bibliotecología? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar? En realidad, yo siempre digo que cuando uno empieza a estudiar bibliotecología no sabe en qué se está metiendo. Uno tiene la vasta idea de que un bibliotecario se la pasa leyendo en la biblioteca y nada más, porque en realidad ni siquiera uno registra visualmente los tejuelos, ni siquiera entiende básicamente qué significan los tejuelos y nada por el estilo. Entonces cuando uno empieza a estudiar, y bueno, es un misterio develado que te gusta o no te gusta, lo terminas aprendiendo. Yo a los 18, cuando voy a la feria de las carreras, empiezo a investigar, podía llegar a ser profesora de lengua, en su momento había hasta pensado ser profesora de matemática. Por allá lejos, ya más cerca de recibirme del secundario, estaba pensando ser profesora de filosofía. Y esa tarde, siendo honesta conmigo misma, me pregunté qué o cómo me veía yo 10 años después. Y la respuesta más honesta que me pude dar a mí misma era que yo me veía rodeada de libros. Y nada más, solo yo me veía a 10 años al futuro solo rodeada de libros y ahí decidí ser bibliotecaria. Yo ya desde los 8 años iba a la biblioteca pedagógica, mi hermana me había llevado y era un ambiente en el que yo me sentía bien, en el que yo básicamente me encontré a mí misma como lectora pero también como persona. Entonces, tal vez era lo más natural que arrancando de ese modo terminara siendo bibliotecaria. Y comentabas hace un cachito que tenías pensado muchas otras alternativas. ¿Cómo sentís que se compara bibliotecología con otras alternativas, no solo las que has nombrado? ¿Cómo sentís que Que no esta se carrera en compara. particular se destaca? O... Nuestra profesión es muy amplia. O sea, nosotros conocemos un montón, tenemos que conocer un montón, pero no tenemos por qué conocerlo todo en profundidad.
Entonces, no somos expertos en nada, en realidad, pero lo sabemos todo. Entonces, esa relación que uno tiene con el conocimiento nos hace extremadamente dinámicos. Y es súper divertido. Es súper divertido cuando te vienen con una duda y empezar a pensar y conectarlo con, yo soy de visión, imaginación, pensamiento muy visual. Entonces yo enseguida empiezo a pensar en libros, empiezo a pensar en qué página, empiezo a pensar en dónde está, y es la búsqueda del tesoro. Entonces, en esa relación que uno tiene con el conocimiento tan amplio, desde ese dinamismo que uno sí o sí tiene que colocarle, se transforma en una tarea que tal vez en otras profesiones uno no tiene. También está con respecto a la relación con la población que uno atiende. Uno puede atender, estando en la biblioteca escolar, uno puede atender desde 6 hasta, suponete si agarra el secundario, hasta 17. Uno está, o sea, en la amplia variedad etaria, entonces no es que te tenés que resumir tal vez a una porción de conocimiento, a una porción o tipo de texto, a una porción de tipos de libros, sino que tenés que básicamente ampliar la cabeza para todos lados, verlo todo e intentar, bueno, saber lo más que se pueda. ¿Cómo sentís que puede evolucionar la profesión al día de mañana? ¿O cómo debería evolucionar quizá? Todo tiene que ver con respecto a las cuestiones de qué prioriza el bibliotecario y la biblioteca como institución. ¿Uno prioriza libros o prioriza personas? Si uno prioriza personas, la dinámica dentro de una biblioteca es diferente. ¿Por qué? Porque sí o sí necesitas salir más a la calle, sí o sí necesitas salir más fuera de las puertas para invitar gente, para hacer llamar la atención, para lograr que vengan. Ya el tiempo en realidad que uno utiliza para clasificar, para diferente, es diferente. Lo del tema de la distribución de los espacios se transforma en algo diferente, porque si vos en realidad pensás en una biblioteca dinámica, viva, llena de personas, una biblioteca llena de estanterías con libros que no se mueven no es una respuesta. Entonces, eso cambia las instituciones, cambia el bibliotecario. En muchos sentidos yo creo que la bibliotecología en realidad se embarca en ese camino. Porque bueno, la información en realidad ahora está más libre de lo que estaba cuando yo era chica. Tal vez cuando cualquiera de mis colegas en realidad era chico, solo lo encontrabas en un libro, ahora no. Entonces, si vos tenés una población que ya autónomamente puede buscar información, pero no así seleccionarla, la función del bibliotecario se modifica porque ya no va a necesitar darle la información, lo que va a necesitar es formarlo para que seleccione, formarlo para que sepa dónde buscar, para que sepa qué autores leer, qué páginas ingresar y después qué hacer con esa información. ¿Cómo lograr crear nueva? ¿Qué proceso tiene que tener como para que ese conocimiento que consume se transforme en algo nuevo? Para eso está el bibliotecario, o debería de estar. Bien. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje o qué consejo le podrías dar a la gente que está pensando estudiar esta carrera o que se interesa en trabajar en bibliotecas? Que no es física cuántica, porque no lo es, pero que merece mucho trabajo, mucho pensamiento, mucho formarse como persona antes de formarse como profesional bibliotecario. Nosotros aprendemos mucho técnico de cómo procesar, pero en realidad el conocimiento tiene que nacer desde la curiosidad de cada uno. ¿Sentís que es Porque importante formar una vocación también? sí, y tener curiosidad. Es necesario que como persona tengan curiosidad, porque necesitas saber para saber responder. No solo basta, o sea, hacer una maravillosa clasificación y una genial indización de un documento para después recuperarlo. Es necesario que el bibliotecario sepa.
Pero para saber necesita ser curioso, necesita intentar buscar, necesita ser muy atento a lo que lo rodea y ante todo ser muy perseverante. Para cualquier persona que quiera o intente estudiar bibliotecología, no es física cuántica, pero se transforma en un montón, porque es una profesión que necesita básicamente lo más completa que pueda estar a esa persona. Aún así, es un camino que se recorre. Uno no lo aprende todo antes de tener un título. Uno también tiene que ser lo suficiente dinámico como para darse espacio a crecimiento con el tiempo. Porque los usuarios te cambian un montón, los ambientes laborales te cambian un montón. Y bueno, uno tiene que ser flexible, tiene que ser paciente, tiene que ser dinámico y ante todo lo más imaginativo que se pueda. Muy bien. Bueno, gracias Elvira por tomarte este tiempo para charlar conmigo. De nada, espero que haya servido en realidad.